Anoche algo se salió completamente del guión presidencial. Mientras el país dormía, el presidente de Estados Unidos publicó cientos de mensajes en redes sociales, uno tras otro, sin pausa. Hecho, acusó al expresidente Barack Obama de traición. Hecho. Afirmó otra vez que la elección de 2020 fue robada, mencionando herramientas de la CIA llamadas Hammer y Scorecard y una supuesta coordinación con China. Todo eso escrito públicamente desde la cuenta del presidente. Aquí está la contradicción clave. Durante el día hablaba de cooperación y conversaciones respetuosas, pero esa misma noche la narrativa explotó en público. Y esto no es solo ruido digital. Hecho. Ese mismo día, agentes del FBI ejecutaron una orden judicial en la oficina electoral del condado de Fulton y retiraron boletas de 2020. Para ti esto importa porque cuando el discurso y el poder se mueven al mismo tiempo, las consecuencias dejan de ser abstractas. Y lo más inquietante no es lo que se dijo. Es lo que empezó a pasar después. Lo que ocurrió no fue un episodio aislado y ahí es donde muchos se equivocan. Hecho, no solo hubo publicaciones incendiarias en redes, el mismo presidente había repetido durante meses que abriría nuevas investigaciones sobre su derrota en Georgia en 2020. Y ahora, de repente, agentes federales aparecen en un almacén electoral. Camiones, cajas, boletas, todo bajo custodia federal. La escena no fue simbólica, fue física. Pero aquí está el patrón que empieza a formarse. Primero la acusación pública, luego la repetición de teorías que ya habían sido rechazadas por tribunales federales y después la acción institucional. No todo a la vez, paso por paso. Pregunta clave. Si las cortes ya hablaron y las elecciones fueron certificadas, ¿por qué volver al mismo punto ahora? Notice lo que no se dijo. Nadie presentó nueva evidencia concreta. Nadie explicó qué se esperaba encontrar que no se hubiera revisado antes. Sin embargo, la maquinaria se activó igual. Y cuando el poder se mueve sin una explicación clara, la historia rara vez se queda donde empezó. Porque esto no termina en Georgia. Y eso es lo que viene a continuación. La afirmación central es esta. El discurso no se quedó en palabras. Hecho, mientras publicaba acusaciones de traición y repetía que la elección fue robada, el FBI confirmó que estaba realizando actividad autorizada por la Corte en la oficina electoral del condado de Fulton. Esa frase importa. Actividad autorizada por la Corte, sin más detalles, sin explicación pública inmediata. Hecho, funcionarios del condado dijeron que agentes federales estaban retirando cajas de boletas del almacén donde se guardaban desde 2020. Esto cambia el significado de todo lo anterior. No es solo retórica, es movimiento físico del Estado. Camiones llegando, cajas saliendo, boletas bajo custodia federal. Y aquí viene el detalle que pocos están procesando. El presidente había perdido Georgia y todos los tribunales federales ya habían rechazado sus reclamos. Aún así, la escena ocurre ahora, no en 2021, no en 2022. Notice lo que falta. No hubo anuncio de nuevos hallazgos. No hubo conferencia explicando qué cambió, solo la acción. Y cuando la acción llega antes que la explicación, el mensaje no va dirigido a los jueces, va dirigido a todos los demás. Y a partir de aquí, la escalada se vuelve mucho más rápida. Aquí es donde la situación deja de ser extraña y empieza a parecer peligrosa. Hecho, mientras la operación en Georgia seguía en curso, el presidente seguía amplificando el mismo mensaje en redes, insistiendo en que la elección de 2020 fue robada y que fuerzas internas conspiraron para instalar a un presidente títere. No es la primera vez que un líder repite una narrativa falsa. Lo inusual es que ahora esa narrativa camina junto a acciones oficiales. Esto ya tiene un precedente reconocible, no académico, práctico. Cuando el lenguaje de emergencia se normaliza, lo que antes era impensable empieza a verse rutinario. Hecho, funcionarios del condado de Fulton dijeron públicamente que ya no sabían dónde serían llevadas las boletas ni qué pasaría con ellas bajo custodia federal. Esa incertidumbre no debería existir después de una elección certificada.
Aquí está el punto de inflexión. Durante años las acusaciones vivieron en discursos, mítines y publicaciones. Ahora el Estado aparece en escena. Camiones, agentes, cajas, y la normalización ocurre rápido. Es legal, es autorizado, es procedimiento. Pero notice lo que se está volviendo normal: reabrir el pasado sin nuevos hechos. Y cuando eso se acepta, el terreno para lo siguiente ya está preparado. La prueba más inquietante llega después, cuando las palabras oficiales chocan con la realidad en el terreno. Hecho: el presidente insistía públicamente en que todo era legal y correcto. Pero el presidente de la Comisión del Condado de Fulton dijo algo muy distinto. Declaró que ya no sabían dónde estaban siendo llevadas las boletas ni qué pasaría con ellas bajo custodia federal. Textual: ya no podemos garantizar a los ciudadanos que estas boletas sigan seguras. Esa frase lo cambia todo, porque aquí está la contradicción central. Por un lado, el mensaje es orden y control. Por el otro, los funcionarios locales admiten pérdida de trazabilidad. Y entonces aparece un detalle que pasó casi desapercibido. Hecho: la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo personalmente presente durante la ejecución de la orden, no detrás de un escritorio, en el lugar, en el vehículo, rodeada de cajas. Notice lo extraño que es eso. Normalmente figuras de ese nivel no aparecen físicamente en operativos de este tipo, y sin embargo, aquí está. Acción visible, cámara encendida, imagen transmitida. Este es el momento en que muchos dejan de ver una investigación y empiezan a ver un mensaje. No dirigido al pasado, sino al presente. Y cuando las acciones contradicen las palabras, la historia ya no puede leerse de la misma forma, porque a partir de aquí, el control empieza a resquebrajarse. A partir de ahí, todo se acelera. Hecho: mientras la operación en Georgia seguía en curso, el presidente intensificó sus mensajes públicos, atacando a comunidades enteras y repitiendo acusaciones de fraude en distintos estados. Hecho afirmó que en California existía más fraude, vinculándolo a supuestas mafias extranjeras, y poco después publicó cifras sin respaldo sobre fraude en Minnesota. Todo ocurrió en el mismo lapso de tiempo, no días después, el mismo ciclo de horas. Al mismo tiempo, la reacción política empezó a romperse. Hecho: en entrevistas televisivas, incluso medios tradicionalmente alineados con el gobierno mostraron encuestas preocupantes, mayorías diciendo que las acciones migratorias eran demasiado agresivas. Hecho: se reconoció en pantalla que, aunque algunas medidas fueran legales, habían superado su límite político. Eso es clave. Y aquí viene el tercer golpe. Hecho: analistas en CNN mostraron una caída abrupta en la aprobación presidencial entre votantes latinos, con descensos de más de 30 puntos ligados directamente al programa de deportaciones. No es una tendencia lenta, es una ruptura: velocidad, presión, pérdida de control del mensaje. Cuando todo ocurre al mismo tiempo, la pregunta deja de ser ¿qué pasó ayer? La pregunta es ¿qué pasa si esto continúa? Ahora cambia la cámara, porque todo esto no se siente primero en Washington, se siente en tu vida diaria. Hecho: mientras el discurso sube de tono, las imágenes que circulan son de operativos en barrios, personas detenidas en la calle, familias que no saben si alguien vuelve a casa esa noche. No son cifras abstractas, son escenas reales que la gente ve en su teléfono, en la televisión, en su propia comunidad. Y ahí ocurre algo predecible. Hecho: encuestas mostradas incluso en Fox indicaron que una mayoría considera estas acciones demasiado agresivas. No porque la gente ignore la ley, sino porque reconoce algo básico. Cuando la fuerza se vuelve el mensaje principal, el costo humano deja de ser invisible. Personas que parecen inocentes, como dijeron en pantalla, siendo arrastradas a un sistema que ya no distingue matices. Para ti, esto importa porque el precedente no se queda en un grupo. Hoy es una redada, mañana es una investigación, pasado mañana es una sospecha. Y notice cómo se normaliza. Es por seguridad, es por orden, es necesario. Siempre suena razonable hasta que te toca de cerca. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene ya no es emocional, es estructural. Aquí es donde la historia deja de ser sobre una persona y se vuelve sobre el sistema. Hecho: nada de lo que vimos ocurrió fuera de los incentivos existentes. El Poder Ejecutivo tiene micrófono, cámaras y la capacidad de generar espectáculo.
Cada publicación extrema domina el ciclo informativo. Cada operativo visible envía una señal, no a los tribunales, sino a la audiencia. El mecanismo es simple y efectivo. La atención se convierte en palanca. Hecho. Mientras se habla de traición, fraude masivo y enemigos internos, otros temas desaparecen del foco. La economía, la vivienda, la salud. Incluso cuando las encuestas muestran incomodidad, el sistema recompensa la intensidad con cobertura constante. Eso no es accidental, es estructural. Notice cómo funciona el miedo. No necesita ser preciso, solo necesita ser repetido desde una posición de autoridad. Hecho, cuando se repiten cifras sin respaldo o acusaciones ya rechazadas, lo importante no es convencer a todos, es activar a suficientes personas para que la presión nunca baje. Y mientras tanto, las instituciones se mueven, aunque nadie explique el por qué con claridad. Este es el punto inquietante. El sistema no se rompe de golpe, se adapta, y cuando se adapta, lo que viene después ya está tomando forma. Ahora mira hacia adelante porque el movimiento ya está en marcha. A partir de aquí, solo hay dos trayectorias posibles y ambas se están formando al mismo tiempo. Hecho. Por un lado, las encuestas muestran un desgaste claro, caídas abruptas entre votantes latinos, mayorías diciendo que las acciones son demasiado agresivas, incluso aliados mediáticos reconociendo que se han cruzado límites políticos. En ese camino, la presión pública obliga a frenar, a recalibrar, a bajar el volumen, no por convicción, sino por supervivencia. Pero existe la otra vía. Hecho, cuando el apoyo se erosiona, el discurso se endurece, más acusaciones, más enemigos internos, más operaciones visibles. La lógica es conocida. Si pierdes el centro, movilizas la base. No necesitas convencer a todos, solo dominar el ritmo. Notice cómo ya se está probando esa estrategia, con narrativas que se repiten aunque ya hayan sido rechazadas por tribunales y con acciones que generan imágenes imposibles de ignorar. La incertidumbre es el punto clave. Nadie ha explicado qué viene después con las boletas bajo custodia federal. Nadie ha detallado qué nuevo hecho justifica reabrir el pasado. Sin embargo, el siguiente movimiento no se anuncia, se ejecuta. Y cuando el poder avanza sin aclarar su destino, la pregunta ya no es si habrá un próximo paso, sino cuándo. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. Cuando el poder empieza a tratar el pasado como si aún estuviera en disputa, el futuro deja de ser estable. Hecho. No estamos viendo una simple discusión política. Estamos viendo acciones físicas, narrativas repetidas y símbolos cuidadosamente amplificados, todo al mismo tiempo. Cada publicación extrema distrae, cada operativo visible redefine lo que se considera normal y cada silencio oficial sobre el por qué empuja el límite un poco más. La historia no va solo de boletas, redadas o encuestas. Va de cómo un sistema responde cuando se le exige producir conflicto constante. Inferencia. Cuando el conflicto se vuelve el combustible principal, siempre necesita una nueva escena, un nuevo enemigo, un nuevo giro. Por eso esta historia no se cierra aquí. Se está preparando para la siguiente capa. La pregunta real no es si estás de acuerdo o no. Es si reconoces el patrón mientras todavía se está formando. Porque una vez que se consolida, deja de anunciarse. Simplemente ocurre. Si quieres seguir entendiendo hacia dónde va esto, antes de que sea obvio para todos, sigue el canal y mantente aquí. La próxima parte no empieza con un escándalo, empieza con algo mucho más silencioso.